Para introducir el sermón de hoy, siguiendo la serie acerca de la vida del apóstol Pedro, me gustaría decir algo acerca del tema de la familiaridad. Cuando nos familiarizamos con algo, la familiaridad tiende a matar la impresión de cosas asombrosas, porque las vemos tan frecuentemente, nos exponemos a ellas tan frecuentemente. Somos criaturas que nos acostumbramos a las cosas. Cuando los hombres han sido encarcelados en calabozos donde no pueden ver la luz del sol, el sol cobra un valor como nunca lo había tenido antes para ellos. El que tiene que pasar meses o aún años en el frío del Ártico, quizás inmerso en algún proyecto de investigación, en algún campamento especial, me imagino que tendrá sueños con el calor del verano. El hombre se acostumbra a ver las flores y no se maravilla ante la gran variedad que existe y de la belleza con que Dios las ha vestido a todas. Y nos acostumbramos a ver un bello atardecer, una hermosa playa o hasta tener buena salud. Nos acostumbramos. El hombre se acostumbra a escuchar el canto de las aves, el sonido de un trueno o el de las olas del mar. La familiaridad mata la impresión que las cosas maravillosas que nos rodean poseen, y la impresión que debería de causar en nosotros por la grandeza con que Dios vistió su creación. Y si nosotros transportamos esa realidad al ámbito espiritual, tenemos que reconocer con tristeza que lo mismo ocurre. Nos acostumbramos hasta de Dios y de su palabra. No hay maravilla que se pueda comparar a la grandeza de Dios. Decía Moisés en el cántico que le compuso en Éxodo 15, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y sin embargo, no valoramos el privilegio que nosotros tenemos como creyentes, de tener comunión con un Dios como el nuestro. De hecho, nosotros no apreciamos siquiera el privilegio que tenemos de ser sus hijos. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? En permitirnos ser hijos de Dios. No nos acostumbramos nosotros a tener devocionales en los que tomamos nuestras Biblias y leemos la palabra de Dios, como si no fuera algo maravilloso tener comunión con Dios. No nos acostumbramos nosotros al hecho de que podamos abrir la Biblia en el pasaje favorito y leerlo sin que cause una impresión profunda vez tras vez. No reaccionamos siempre como los tesalonicenses, de los cuales se dice en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice que estos hermanos oían a Pablo, y cuando Pablo abría las Escrituras, la recibían como lo que es en verdad, la palabra de Dios. Pero nosotros tendemos a acostumbrarnos, tener la Biblia, abrirla, leerla y escucharla. De manera que, hermanos, yo les propongo que nosotros siempre vamos a tener que luchar en contra de la familiaridad con las cosas santas. La frecuencia con que nosotros oramos, la frecuencia con que leemos las Escrituras, la frecuencia con que asistimos a la iglesia, puede apagar el sentido de asombro y de maravilla de las realidades que estas cosas representan. Y yo creo que algo así le pasó al apóstol Pedro. Por 2 años, él ha estado siguiendo a Jesucristo, escuchando sus enseñanzas, le ha visto orar, le ha visto hacer milagros, ha comido con Él. Y la familiaridad con el Señor le afectó de alguna manera. Y si Él iba a ser un instrumento
digno en las manos de Dios, un instrumento fiel en la obra del Señor, él tenía que mantener vivo siempre su asombro ante la persona de Jesucristo. Para alguien ser útil, fiel, digno en la obra del Señor, les propongo, tiene que mantener su sentido de asombro ante la persona de Jesucristo. Y fue quizá porque vio a Jesucristo como tan humano, que él se atrevió, como estudiamos la vez anterior, aún a aconsejar a Jesucristo. Le vio tan como él, que lo quiso aconsejar. Y una semana después, Pedro experimenta un evento que lo iba a marcar por el resto de su vida. Y me estoy refiriendo a la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús. Mateo capítulo 17. Leamos Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Veamos 3 cosas acerca de este evento de la transfiguración. Yo quisiera ver el evento de la transfiguración en sí, el efecto de la transfiguración y luego la explicación del evento. El evento, el efecto y luego la explicación de la transfiguración. Veamos entonces los detalles del evento. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta situación que enfrentó el apóstol Pedro? Varias cosas podemos destacar de lo que ocurre. Lo primero es que aquí vemos a Jesús con 3 de sus discípulos ascendiendo a un monte. Jesús con 3 de sus discípulos. No se conoce la ubicación exacta de este monte al que ellos suben. Se hacen especulaciones acerca de si es este monte o aquel, pero para los fines no importa, no es necesario saberlo. El Espíritu no nos quiso decir cuál monte fue. Ahora, los evangelistas sí nos ubican en cuanto al tiempo. Y fue aproximadamente una semana después de aquellas palabras gloriosas de Pedro, cuando él dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una semana después de su vergonzoso intento de aconsejar al Señor, cuando éste empezó a hablarles a ellos acerca de su muerte y de su resurrección. El evangelista Mateo y el evangelista Marcos nos dicen que fue 6 días después. El evangelista Lucas dice que fue 8 días después. La explicación de esa diferencia entre lo que Mateo y Marcos dice y lo que Lucas nos dice se basa básicamente en una diferencia de conteo, de sistema de conteo. Mateo y Marcos hablan de los días que hubo entre estos 2 eventos y Lucas incluye los 2 días en que ocurren estos eventos y los suman. Por eso la diferencia entre 6 y 8. La mayoría de los eventos en la vida del Señor ocurrieron delante de todos los apóstoles, pero hubo algunos eventos que ocurrieron delante de 3 de ellos de manera particular, y se destaca de manera específica Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 eran los discípulos más íntimos de Cristo, y ellos estuvieron con él cuando él resucitó a la hija de Jairo. Fueron también quienes le acompañaron en el huerto de Getsemaní. Y Dios también nos ha dado a conocer que ellos fueron los 3 que estuvieron con él en el monte de la transfiguración. ¿Por qué razones? No sabemos los detalles.
Es Lucas quien nos describe que uno de los propósitos del Señor apartarse y subir al monte con estos 3 discípulos era orar. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Pero dice que el propósito fue subir a orar. De manera que él tenía tiempos particulares en que oraba de manera intensa con estos 3 discípulos. Normalmente las montañas eran lugares solitarios y eran lugares donde el Señor buscaba para poder orar a solas y estar tranquilo. Cuando una persona sube a una de estas montañas y ve aquellos paisajes tan hermosos, las personas tienden a tornarse espiritualoides, si podemos decirlo así. Ven la majestuosidad de las montañas, ven las nubes allí, las neblinas, y la gente se torna espiritual. Pero lo que impresionó a los apóstoles en esta montaña en particular, no era la belleza del paisaje, sino lo que iban a ver acerca de la gloria de Jesucristo. Eso era lo que les iba a impresionar. Y eso nos lleva al segundo detalle de este evento. Ellos no solamente tienen un privilegio de andar aparte, solos con Cristo, sino que Jesús se transfiguró ante ellos. Se transfiguró ante ellos. ¿Qué significa esto? La palabra transfiguración se traduce un verbo en griego que se escribe metamorfo, de donde nosotros tenemos la palabra metamorfosis. Lo que Jesús experimentó fue un gran cambio. Y se nos habla de que pasó algo específicamente con su rostro y con su vestidura. Mateo dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos, por su lado, dice: y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y Lucas, por su lado, dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. De manera que uno lee los 3 relatos de los 3 evangelistas que mencionan este acto, y uno lo que vislumbra es una escena muy brillante, una escena de gran esplendor. Tanto su rostro como sus vestidos debieron desplegar una iluminación muy especial y llamativa para todos ellos. Mateo dice que era como el sol, Marcos como la nieve. Uno recuerda el detalle de cuando en el Antiguo Testamento vemos a Moisés cuando su rostro reflejaba un brillo a causa de la gloria de Dios que se reflejaba en él. Ahora, la diferencia con este caso es que en aquella vez era la gloria de Dios que se reflejaba en el rostro de Moisés. En este caso es la gloria del mismo Cristo que se está reflejando. Algo brillante, algo impactante. Cristo dejó ver algo de su propia gloria por medio de la transfiguración para obrar algo en sus discípulos. Para obrar algo en sus discípulos. Hermanos, nosotros podemos dar explicaciones aquí de lo que pasó allí. Y cualquier explicación tiene que quedarse corta por necesidad. Cualquier explicación. Era algo especial, y fue algo especial para Pedro, para Jacobo y para Juan. Y uno se pregunta, y llegaremos a la explicación, uno se pregunta, ¿qué hubiera hecho alguien en nuestros días que tuviera una capacidad para transformarse así? Bueno, yo creo que buscaría el lugar más espectacular donde hubiera la mayor cantidad posible de personas y allí hace un despliegue de gloria y de poder. No, pero Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y solo delante de ellos 3 se transfiguró de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tengamos paciencia, llegaremos a la explicación. Quedémonos por ahora en el hecho.
lo que debió ocurrir en aquel momento debió ser algo asombroso para estos hombres. Algo impactante, algo sobrecogedor. El Cristo con quien ellos estaban todos estos días, por años, el Cristo con quien ellos comían, con quien hablaban como con un amigo, se manifestó lleno de gloria y esplendor de un momento a otro. Es Juan que escribió el pasaje que leíamos durante el tiempo de la lectura, en Juan 1:14, que dice que Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Pedro lo está hablando por experiencia, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La manifestación de la gloria de Dios es algo que se presenta en la Escritura como algo maravilloso y grandioso. Ustedes recordarán cuando se dice que la gloria de Dios llenó el templo en el Antiguo Testamento, dice que nadie podía entrar allí a causa de la gloria. Era algo sobrecogedor. Y lo que vemos nada más y nada menos que experimentan estos tres hombres es esa gloria de Cristo, de un momento a otro. Él sube con 3 de sus discípulos al monte, Jesús se transfigura delante de ellos, pero no fue lo único que ocurre. El texto nos dice que Moisés y Elías se aparecen y hablan con el Señor. Moisés y Elías se aparecen y hablan con el Señor. En los 3 relatos, Mateo, Marcos y Lucas, se hace evidente que Pedro sabía que esos dos eran Moisés y Elías. Y eso es interesante. Eso es interesante. De no haber sido que el Señor se los dijo que eran ellos dos, de alguna manera milagrosa, ellos se enteraron de que eran ellos dos que estaban allí. Porque ellos nunca los habían visto antes a ellos, a Moisés y a Elías. Sin embargo, los 3 relatos nos hablan de que ellos sabían que eran ellos. Moisés vendría a representar la ley. Elías vendría a representar los profetas. Ustedes reconocerán por lo que nos instruye el Nuevo Testamento que los escritos del Antiguo Testamento se resumen con la expresión la ley y los profetas. Pues lo que aquí vemos es a los representantes de la Escritura en el Antiguo Testamento. Estos 2 hombres eran 2 hombres muy significativos en la historia del pueblo de Israel. Jesús, lo que se está diciendo aquí, era el cumplimiento de todo lo que Moisés y Elías representaban. Jesús era el cumplimiento. Escuchen las palabras con que termina el Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Menciona a Moisés, menciona a Elías. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento concluye haciendo referencia a Moisés y a Elías. Y recuerden que estos personajes se quedan en la conciencia del pueblo de Israel de tal manera que cuando viene Juan el Bautista al escenario, ellos le preguntan, ¿eres tú Elías? Y cuando luego el Señor pregunta acerca de qué dicen los hombres que yo soy, la gente dice, ese es Elías que ha resucitado. O Juan el Bautista en Elías. Era algo que estaba en la conciencia del pueblo de Israel. Además, estos 2 personajes también estaban relacionados con montañas, de paso. Moisés con Sinaí, Elías con el monte Horeb. Se relacionaban con montañas. Ambos hombres dejaron el mundo de un modo inusual. Moisés murió en el monte Nebo a los 120 años de edad. Dice la Escritura que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y dice Deuteronomio 34 que Dios mismo lo enterró. Dios mismo se encargó de enterrarlo. Y el libro de Deuteronomio termina alabando la grandeza de este personaje. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara,
nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, con el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. O sea, que es exaltada la figura de este personaje y las obras que Dios realizó a través de él. Pero Elías tuvo experiencias todavía maravillosas también. Una experiencia excepcional. Dice la Escritura que aconteció que él subió un carro de fuego con caballos de fuego, que subió y apartó a Elías de Eliseo. Él no murió, Dios lo arrebató y lo llevó a su presencia en un torbellino. Segundo de Reyes 2:11. De manera que nosotros estamos viendo a los dos personajes de mayor relevancia y trascendencia para la vida religiosa del pueblo de Israel. Y aquí está Jesús hablando en la transfiguración con estos dos hombres. La presencia de ellos en el monte estaba anunciándoles que ellos ministraron acerca de Cristo y sirvieron en nombre de Cristo con el poder de Cristo. Cristo era el significado de todo lo que ellos hicieron. Cristo era el significado. Ahora, se suma que ellos tienen una experiencia particular. Ellos tres están con Jesús solos. Cristo se transfigura delante de ellos. Ven a Moisés y Elías y como si fuera poco, la voz de Dios se oye desde el cielo. Era un evento extraordinario, no era cualquier cosa. Y son palabras similares las que oyen que ocurrieron cuando Jesús inició su ministerio el día de su bautismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y añade, a él oíd, a él oíd. Ese es el Hijo de Dios. Dios el Padre lo identifica como el personaje, el enviado de Dios. Con Él tengo yo mi aprobación, en Él está mi deleite. Dios pone el sello de aprobación en el ministerio de Cristo y en todo lo que Él decía y enseñaba. Y eso es importante. ¿Qué decía Cristo? ¿Qué hablaba Cristo? Dice la Escritura, yo hablo lo que a mi Padre le agrada. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 29. Y en el capítulo 12, el Señor dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hago como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué le agrada a un padre si no ver a su hijo obedecer como le dicen que haga? Pues el Padre está diciendo, yo me agrado en ese que es mi hijo. Y el deleite de él como hijo era hacer lo que el Padre le decía. Y él daba el mensaje que el Padre le decía que diera. Imagínense, hermanos, nosotros los predicadores, ¿qué nos queda a nosotros? Y a nosotros como discípulos de Cristo, ¿qué nos dejan a nosotros? Si eso es Jesús, ¿no debemos nosotros estar continuamente asegurándonos de que estemos apegados a la palabra de Dios y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha? Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios para hacer en nuestras vidas lo que Dios nos dice. Ahora, ¿qué dice la voz que se oye desde el cielo? Y hermanos, no leamos esto como si era algo normal. Una voz del cielo que habló. Sorprendente, hermanos. Imagínense lo que están experimentando esos tres hombres, con todas las cosas que han pasado y además ahora oyen una voz del cielo y dice, a Él es que ustedes tienen que escuchar. A Él oír. Lo que implica que tenemos que obedecerle, aprender lo que Él dice y hacer lo que Él dice. Y esas palabras nos recuerdan la profecía con que el Señor prometió en el Antiguo Testamento de que vendría un profeta como Moisés. Yo les he dicho cómo el Antiguo Testamento exaltaba la figura de Moisés. Y por eso entonces el Señor deja en la mente de los israelitas la promesa, la profecía de que se levantaría un profeta como Moisés. Y Cristo es presentado aquí como el último Moisés, dice Deuteronomio 18:15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. De seguro ellos que conocían la ley y conocían este pasaje del Antiguo Testamento, cuando oyen a la voz de Dios el Padre decir, a Él oíd, míralo aquí,
Ese es, o por lo menos es lo que relacionarían posteriormente después de la resurrección del Señor. Moisés era una gran figura en el Antiguo Testamento. Moisés resumía los oficios principales que el pueblo de Israel podía experimentar. Era un profeta y más que un profeta. Sin oficialmente ser un sacerdote en ese sentido, mediaba entre el pueblo y Dios. Y sin ser un rey en el sentido oficial, ungido como tal, gobernaba al pueblo de Dios. Era profeta, sacerdote y rey. ¿Y qué hace Cristo? Cristo viene como el profeta, el sacerdote, el rey del pueblo de Dios. Ese es el Moisés que Dios había prometido. Pero más aún, es que Jesucristo es más grande todavía que Moisés. Jesucristo es más grande que Moisés y que Elías. Más grande que ellos. Entonces, yo pregunto, ¿de quién era el honor? ¿Para Jesús por hablar con Moisés y Elías? ¿O para Moisés y Elías por hablar con Jesús? ¿De quién era el honor? Ahora pónganse en los zapatos de Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cómo ellos hubieran contestado esa pregunta? A Jesús ellos los veían todos los días. Ellos debían estar asombrados con ver a Moisés y a Elías allí. Nunca habían visto a Moisés y a Elías. ¡Wow! ¡Mira a Moisés y a Elías! Y el punto es, con quien ellos debían estar asombrados era con Jesús. A él oíd. Todo lo que Moisés y Elías representan, lo tienen ustedes allí en Jesucristo. A Él es que tienen que escuchar. Con Él es que tienen que asombrarse. Pedro debía estar impresionado con Moisés y Elías, pero él debía estar más impresionado con la persona de Jesús. Por eso yo les decía que la familiaridad nos afecta. Nos familiarizamos con las cosas santas, nos familiarizamos con la comunión con Cristo que tenemos a través de la palabra de Dios y la oración. Nos familiarizamos cuando venimos al culto y leemos y abrimos las Escrituras como siempre lo hacemos. Y lo hacemos con la mayor naturalidad, nos es común, está disponible para nosotros en todo momento. Cristo ha prometido su presencia donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre. Y lo tomamos por sentado. Y nos acostumbramos a este hecho. ¿Y saben qué, hermanos? Si aquí vinieran Moisés y Elías y desaparecieran, no debería sorprendernos más de lo que nos debe maravillar la presencia de Jesús continuamente y cada domingo con nosotros. Porque Cristo es infinitamente más glorioso. Y nosotros no debemos dejarnos llevar simplemente de manifestaciones externas gloriosas, de donde nosotros vemos claramente que debemos tener cuidado de cómo las señales y las manifestaciones físicas engañan, nuestras percepciones físicas nos engañan. Y la gente quiere ver milagros. Cuando más glorioso es conocer a Jesucristo en la intimidad con Él. Es más glorioso. Pedro, hace una semana tú estabas aconsejando a Jesús. Tú estás equivocado, Pedro. No eres tú quien tiene que aconsejar a Jesús. Eres tú quien tiene que escuchar la palabra de Jesús. ¿Qué es lo que había pasado con él? Él había tenido problemas para entender la explicación que Jesús le estaba dando. Y él había tropezado con la explicación de Jesús acerca de su muerte. Y aquí se le está aclarando, no es esa explicación la que tú tienes que escuchar. Esa explicación. ¿Y cómo escuchamos hoy nosotros la voz de Cristo? ¿A través de su palabra? ¿O por medio de sus siervos cuando la explican? Y debemos vernos como en un espejo, como dice Santiago capítulo 1. Él nos habla a través de su Hijo, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. A nosotros entonces nos va a ir mucho mejor mientras más aprendamos a escuchar a Cristo y no siguiendo las inclinaciones de nuestro corazón. Te va a ir mejor como cristiano si aprendes a escuchar la voz de Cristo que seguir tu corazón. Te va a ir mejor como miembro de una iglesia. Te va a ir mejor como esposo o como esposa. Te va a ir mejor como hijo o como padre. Te va a ir mejor como empleado, empleador o ciudadano.
llevándote de lo que Cristo dice y no de lo que tú crees que es. Pedro se equivocó cuando se llevaba de sí mismo y le iba bien cuando oía a Dios. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hermanos, es a Cristo a quien tenemos que oír. Fue Spurgeon, en su manera graciosa, que dijo: es mejor escuchar al Hijo de Dios que ver a santos o construir enramadas. Ellos vieron a santos allí, Elías, Moisés. Dice: es mejor oír a Cristo que ver santos. Lucas 10, 38 al 42, que contiene la conocida historia de Marta y María. Y Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, como quizás estás tú, y no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para la palabra de Dios, y te pasan los días y no estudias las Escrituras, no estudias temas que tu alma necesita, no te expones a doctrina, no te expones a virtudes que la Biblia enseña allí, que tu alma necesita. No tomas una concordancia y lees todo lo que la Biblia tiene que decir acerca del gozo cristiano, por ejemplo, y vives amargado, y vives quejándote, y vives lleno de tristeza, cuando deberías tú llenar tu rostro de gozo y de alegría. Pero ¿cómo lo vas a poder hacer si no te expones a lo que la palabra de Dios dice? Entonces, en lugar de estar afanado y turbado como Marta, dice: siéntate a los pies de Cristo, que ahí es donde te es necesario estar, y esa parte no te será quitada. Tenemos que aprender a quietar nuestro corazón en un mundo de tanta agitación y sentarnos tranquilamente a los pies de Cristo. A Él oíd, a Él oíd. Alguno puede verse tentado de decir: bueno, pastor, a mí me pasa lo que le pasó a Pedro, y yo le garantizo que yo leo la Biblia todos los días. Si yo veo a Cristo así transfigurado en su gloria, no digo yo una vez, no, tengo varios devocionales al día, pero con una experiencia así. Vamos a ver qué piensa Pedro de eso. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 16 en adelante. Oigan lo que dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice: yo fui testigo de la majestad de Cristo. Yo estuve ahí en el monte de la transfiguración. Yo lo vi cuando la apariencia de su rostro cambió. Versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte. Hasta ahí, el hermano que hace un comentario así, va bien, ¿verdad? Ahora, versículo 19. Tenemos también, dice Pedro, además de esa experiencia que yo tuve, tenemos también la palabra profética, ¿qué dice allí? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice esa experiencia maravillosa. Pero tenemos la palabra profética, que es más segura todavía que la experiencia que yo tuve en el monte de la transfiguración. Así que, mi hermano, no necesitas la experiencia de Pedro para tú ver la gloria de las Escrituras, porque es mejor la Escritura que la experiencia. Ese es el punto. No vivimos por la experiencia, sino por la palabra de Dios. Y el punto de la experiencia de Pedro era guiarle a él a que pusiera su confianza en ¿qué? En la palabra de Dios, a él oír. De manera que nosotros también hoy tenemos el mismo llamado que esa misma voz le dio a Pedro, que es a escuchar la voz de Cristo en su palabra. De manera que tú también puedes escuchar la voz de Cristo, o disponiendo tu corazón a escudriñar las Escrituras, a ver qué dice la palabra de Dios. Pero hemos visto hasta aquí el evento, hemos visto qué ocurrió, evento extraordinario. Ellos tres solos allí con Cristo experimentan la transfiguración del Señor, experimentan que se aparecen Moisés y Elías, experimentan una voz del cielo, la voz de Dios el Padre. Ahora, ¿cuál fue el efecto de esto en ellos, del efecto de la transfiguración? Y esto más brevemente.
Quisiera mencionarles en primer lugar que Pedro empezó a hablar de lo que no sabe. Ese es el primer efecto. Pedro empezó a hablar de lo que no sabe. Si había alguien que iba a hablar, adivinen quién era. Pedro, nuestro amigo y hermano querido, tiene la palabra rápidamente. Él no bien tiene la bala en la pistola cuando ya la tiró. Él no tiene que meter la bala en la pistola y la dispara de una vez. Por eso decía Guillermo Hendrickson, el problema de Pedro era que con demasiada frecuencia hablaba primero y pensaba después, si es que pensaba. Era rápido lo que decía. Y él da una sugerencia. Y la sugerencia es, Señor, mira, vamos a hacernos unas enramadas aquí. Y vamos a hacer una para ti, una para Moisés, una para Elías. Vamos a hacer enramadas y vamos a quedarnos en esto. Esto está muy bueno. Estaba maravillado. Ahora, ¿qué es eso de esas enramadas que él dice que se hagan? Algunos dicen, bueno, en esos días estaba la fiesta de los tabernáculos y se hacían enramadas, como dice Levítico capítulo 23. Y puede ser simplemente que él quería prolongar más su experiencia de quedarse allí en el monte. Puede ser eso. Ahora, el punto más claro es lo que Marcos dice en Marcos 9:6. Y allí dice, porque no sabía lo que hablaba, porque estaban espantados. Él no sabía lo que estaba diciendo. Ese evento había impresionado tanto a Pedro que en realidad se puso a hablar disparates. Eso fue lo que pasó. Él se quedó impactado y empezó a hablar lo que no sabía, cosas absurdas. Ya ustedes pueden tener una idea de si esa experiencia había impactado a Pedro o no lo había impactado. Empezó a hablar así. De manera que en esta historia, hermanos, y aunque estamos estudiando la vida de Pedro, en esta historia, lo importante no es lo que Pedro dice, sino lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice. Pero el evento es importante en la vida de Pedro porque marcó a Pedro, como lo vimos en la segunda epístola, capítulo 1. En segundo lugar, no solamente él empieza a hablar lo que no sabe, sino que Pedro y los demás discípulos se postraron ante la gloria de Dios. Se postraron ante la gloria de Dios. Dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ellos se postraron. Y yo me pregunto, ¿es así que las personas que dicen tener encuentros con la deidad y que Cristo se les aparece, es así que ellos reaccionan? ¿O ellos lo cuentan más bien como una experiencia muy trivial? Normalmente ellos dicen, no, se me apareció el Señor y me dijo tal cosa. Haz tal cosa, fulano. Di tal cosa, fulano. Muy diferente a como lo que vemos en la palabra de Dios cuando ellos tenían experiencias de esa naturaleza. Muy distinto, y uno llama a cuestionar qué es lo que realmente ellos están pasando, porque aquí ellos se postraron. Tener un encuentro con la majestad y la gloria de Jesucristo debe impactar nuestros corazones de tal manera que nosotros no tengamos otra inclinación en nuestro corazón que postrarnos ante la grandeza del Señor. Es por eso que es totalmente contrario a la actividad del Espíritu de Dios en el corazón. Cuando nosotros estamos aquí en la presencia de Jesucristo y nosotros podemos estar trivialmente mirando para un lado para el otro cuando se está predicando la palabra de Dios, con la mente en Júpiter, sin nosotros estar sobrecogidos con quién es que nos está hablando. Hermanos, la actitud con que venimos a adorar a Dios dice mucho. Tenemos que aprender de esta historia un hecho. Es obvio que nosotros debemos estar absortos y sobrecogidos siempre con la gloria y la majestad del Señor Jesucristo. Porque así respondieron estas personas que estaban todos los días con Él. Y en tercer lugar, dice el texto que Pedro y los demás discípulos se llenaron de temor. De temor. Y dice Lucas 9:36 que quedaron sin habla. Después se quedaron callados. Después que Pedro no pudo decir más disparates. Callado. En silencio. De manera que todos esos efectos que esta experiencia les proporcionó garantizaban
que las lecciones aprendidas de ese evento perduraran con ellos por mucho tiempo. Porque cuando un evento es impactante así, permanece con ellos por mucho tiempo. Y si hay algo que era obvio que Dios quería hacer con ellos, era impactar sus corazones. Él quería impactar sus corazones. Bien, habiendo visto el evento y los efectos del evento sobre los discípulos, nos preguntamos, ¿pero por qué esta experiencia? ¿Para qué? ¿Cuál es la explicación de esto? Nosotros leemos siempre los evangelios y leemos la transfiguración. Pero ¿cuál es la explicación? El evento, los efectos, ahora la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué la transfiguración? Permítame leerles lo que dice Hendrickson acerca de esto. Él dice, muchas preguntas acerca de la transfiguración de Cristo no pueden ser contestadas. Sin embargo, una cosa es clara. Cuando formamos un cuadro con todo lo que ha sido claramente revelado, como el rostro radiante de Cristo, sus vestiduras blancas, los visitantes resplandecientes, la nube brillante y la voz amante del Padre, la impresión total es exactamente lo mismo que Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, resumió en estas palabras de 2 de Pedro 1, que leímos versículos 16 y 17. Él decía, fuimos testigos oculares de su majestad. Vimos su majestad, vimos su gloria. Él recibió honor y gloria de Dios Padre. Sigue diciendo él, así que en todo sentido la transfiguración de Jesús fue definidamente una experiencia positiva, alentadora y gloriosa, tanto para él como para los discípulos que la presenciaron. Fue este mismo Padre que fortaleció a Pedro, Jacobo y Juan en su fe, capacitándoles para ser testigos dignos y fructíferos. Dice Hendrickson, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estos hombres iban a ser testigos de Jesucristo. Ellos iban a hablar a los hombres en el nombre de Cristo, acerca de Cristo. ¿Y qué está haciendo Dios el Padre con esta experiencia? Estaba alentando sus corazones a no titubear, alimentando su fe, para que con ese alimento ir a otros a proclamar el nombre de Jesucristo. Era una experiencia más que negativa de estar con el asombro y el temor, era una experiencia positiva para animarles a proclamar a Jesús. Él no es derrotado, Él va a morir como dice Cristo, pero Él no se va a quedar en esa tumba, a Él le pertenece la gloria. Y ellos vieron parte de esa gloria. Y nosotros podemos encontrar parte de la respuesta del porqué de la transfiguración en el relato que Lucas hace. Es Lucas quien dice de qué era que Moisés y Elías hablaban con Jesús. ¿Recuerdan ese detalle? ¿Habían leído ese detalle? Dice el evangelista Lucas que Moisés y Elías lo que hablaban con Jesús era, dice, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El tema que Moisés y Elías hablaban con el Señor era la muerte de Cristo en la cruz en Jerusalén. Y eso es interesante. Estaban hablando precisamente de aquel tema que una semana antes le había sido de tropiezo para Pedro. Pedro no podía comprender que el Mesías va a morir. Y entonces llegan Moisés y Elías, que escribieron acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, y empiezan a hablar de lo que el Mesías iba a tener que pasar en Jerusalén, dándoles a ellos una idea de que ese que iba a morir no iba a perder su gloria en ningún momento, por cuanto Él tiene en sí mismo una gloria intrínseca. Él es majestuoso, Él es el Rey invencible. Y por medio de su muerte y resurrección iba a abrir el camino por el cual los pecadores podían abandonar y dejar la senda del pecado. Porque Cristo no vino al mundo para dejar un buen ejemplo. Mi amigo, Cristo vino al mundo porque sin esa muerte, de Él viniendo al mundo y muriendo en una cruz, nadie se puede salvar. Por eso fue que Él vino. Y era imperativo que los discípulos comprendieran que el Mesías tenía que morir. ¿Y qué presenta la gloria de la transfiguración? Que Cristo es glorioso. Cristo es glorioso aún previamente a esto que iba a pasar. Antes de su encarnación Él era así glorioso. Por eso Él mismo dijo una vez, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese.
De manera que Él es glorioso en sí mismo, aún antes de la creación, pero también que Él, aún con su muerte, iba a mantener su gloria, iba a resucitar glorioso. ¿Y cómo iba a volver a la tierra? En gloria. Porque la gloria es suya, le pertenece a Él. Ahora, si Dios enviara a su Hijo Jesucristo a manifestar su gloria continuamente al mundo, la gente se quedaría absorto también. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Otra vez! Pero ese no es el propósito. Quizás si el Señor hace eso, la gente le sigue a Él con motivaciones incorrectas, como ocurrió con aquellos que le seguían por el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero Pedro, junto con Jacobo y con Juan, tenían que ver que Jesús un día se iba a manifestar pública y abiertamente con su gloria, y que a ese Mesías era que ellos estaban llamados a esperar en su esperanza. Nosotros esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿O qué tú esperas? La manifestación de un débil. Hermanos, esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Y por eso yo lo que les planteo que la transfiguración nos permite ver un poco de la gloria que Cristo va a manifestar cuando Él vuelva de nuevo. Y nosotros debemos anhelar ver a Jesús en su pleno esplendor y gloria. El resultado de esa experiencia se dejó sentir mucho después en la vida de Pedro. Después que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, Pedro no pudo hablar de Jesucristo en otros términos que no fueran los de un Señor glorioso y majestuoso. No de un derrotado débil, sino un Señor de honra y de gloria, como lo dice en su segunda epístola. Y ese es el Cristo que nosotros profesamos, hermanos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 8? Que Jesucristo es ¿qué? El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿El mismo? El que tú crees, el que tú proclamas, es el mismo que se transfiguró delante de los discípulos. ¿Cómo tú ves a Cristo? ¿Cómo tú lo ves cuando tú lees las Escrituras? ¿Cómo tú lo ves cuando vienes aquí a adorar? Cuando nosotros tomamos nuestros himnarios y cantamos acerca de Cristo, ¿qué tú ves? Cuando tú ves al autor del himno lleno de efusividad para describir las glorias de Cristo. Digo, pero este hombre sí es emotivo y sentimental. Tú lo dices porque no sientes lo mismo. Tú lo dices porque no te puedes identificar. Es cuando hay un hombre enamorado que le escribe un poema y le dedica una canción a su enamorada. Entonces se despliega allí todo un vocabulario y dice, este hombre sí es sentimental. Es que tú no sientes lo mismo por tu mujer. Por eso es. Porque si sintiera lo mismo, escribiera lo mismo. Pero ¿saben qué debería pasar con nosotros si nosotros llenamos nuestro corazón de la gloria y la majestad de Cristo? Cuando tomamos uno de estos himnos que hablan de la gloria de Cristo, que nos vamos a identificar con ellos. Y vamos a hacer de esas palabras cosas nuestras también. Y por eso vamos a alabar y darle gloria a Cristo cantando en su nombre. Porque Cristo es glorioso, ese es nuestro Cristo. Él no ha cambiado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. ¿Te ha afectado la familiaridad de haber creído en Jesús por años? ¿Te ha afectado eso? Porque no es Cristo el que ha cambiado eres tú. Él mantiene toda su gloria. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Noten esta descripción de Cristo. Dice, y en medio de los 7 candeleros de oro vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, ese es nuestro Cristo. Ese es el Cristo que nosotros hemos venido a adorar. Tenemos, hermanos, que asimilar, sin embargo, la paradoja de la vida cristiana.
¿Cuál paradoja de la vida cristiana? La de que nosotros pertenecemos a un reino de gloria que todavía no se ha manifestado como es. Pedro debía esperar, Pedro debía tener paciencia. Él vio un anticipo en la transfiguración de la gloria de su Mesías. Pero ese Mesías tenía que padecer, ese Mesías tenía que morir. Y mientras él comprendía estas cosas, había una lucha en su corazón. Por eso le cortó la oreja al seguidor, al soldado del sumo sacerdote. Él tenía que ir asimilando esta realidad, la paradoja de este reino que esperamos glorioso, pero todavía no había llegado. Él no lo podía comprender a plenitud. Primero tenía que venir la experiencia de la cruz. La gloria vendría después. Una gloria garantizada porque Cristo es glorioso en sí mismo y nadie lo puede despojar de esa gloria. Y así nosotros, hermanos, nosotros vivimos en un mundo de paradojas. Nosotros vivimos en un mundo limitado por causa del tiempo, del espacio, de nuestro pecado. Nosotros parecemos que podemos ser los derrotados. Nosotros tenemos que luchar con las corrupciones de nuestro corazón. Tenemos que luchar en un mundo que el diablo cree que es de él y se lo ofrece a los hombres. Dice, si tú postrado me adorares, te voy a dar el mundo y todo. Y vivimos en ese mundo. Y caemos y nos lamentamos de que volví a caer en el pecado otra vez. Y tenemos que luchar con que la prima del dólar sube. Tenemos que luchar con que la cosa está dura. Tenemos que luchar con problemas de salud. Tenemos que luchar aquí a diestra y a siniestra con problemas. ¿Y somos los victoriosos? Precisamente, hermanos. El punto es que aunque tengamos allí frente a nosotros la cruz, la crucifixión, la muerte, que parezca una derrota, Cristo, nuestro bendito Rey, Él es el vencedor. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera que aquellas cosas que nosotros vemos ahora como algo que parece mostrarnos que somos derrotados, no son más que el callejón por el que tenemos que atravesar para poder cruzar al otro lado. Y del otro lado, lo único que habrá va a ser gloria, honra e inmortalidad. Por eso el apóstol Pedro dice estas palabras en una de sus epístolas y con este versículo yo concluyo. Dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro llegó a comprender la lección. Pedro entendió que él tenía que ser paciente y esperar. Que este era el momento paradójico de nosotros pasar por pruebas, tribulaciones y dificultades. Que atravesando luego estas cosas, nosotros, con la esperanza puesta en Cristo, algún día vamos a ver esa gloria manifestada con todo su esplendor. Y tú, mi amigo que nos visitas hoy, tú que estás allí sentado, que has estado escuchando estas cosas, de esta manifestación de la gloria de Cristo en aquel tiempo para con los apóstoles, y de esto que anunciamos, de que Cristo vendrá con toda su gloria y su esplendor, ¿cómo tú ves a Jesús? ¿Acaso tú tienes una idea de Cristo, de alguien del quien tú tienes que tener lástima y pena? Porque esa no es la imagen que la Escritura presenta. La imagen que la Escritura presenta es la de un Cristo que siente lástima y compasión de los pecadores que no tienen su gracia ni el perdón de sus pecados. ¿Quién es digno de lástima? ¿Tú o Cristo? La Escritura dice que tú eres digno de lástima. Pero ¿sabes qué? Que si tú vas a Él y le suplicas por misericordia, Él te abre la puerta de su gracia y te perdona todos tus pecados. Y Él trae nuevo sentido a tu vida. ¿Quién es más importante, Cristo o tú? Porque hay personas que tratan a Cristo como si ellos fueran la gran cosa. Quizás hoy tú tienes muchos bienes de este mundo. Quizás tú has logrado un gran nivel de educación.
Pero no importa cuántos bienes tú tengas, no importa cuántos grados de maestría o de doctorado tú poseas, tú nunca podrás merecerte ni siquiera el puesto de barrendero en el reino de los cielos. Allí solamente llegarán los que se consideran que no son nadie y que lo necesitan desesperadamente a Él para el perdón y la salvación de sus almas. Ven a Cristo y en Él tú podrás ver algún día su gran gloria y su majestad. La gloria que tú posees ahora y que tú ves los hombres proclamar no son nada, ni siquiera de los hombres más poderosos y millonarios de este mundo. Esa gloria no es gloria. Ven a Cristo y podrás ver una de la cual tú tendrás toda la eternidad para satisfacerte y deleitarte, porque la del mundo perece y se acaba en algún día. ¿De cuál quieres tú gozar? Responde esa pregunta y respóndela hoy. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias, porque así como tú le revelaste la gloria de tu Hijo Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, a nosotros a través de tu Evangelio nos has permitido conocer algo de esta historia. Y nosotros, Señor, te oramos que nosotros que vemos el privilegio de esta palabra profética más segura que tenemos en nuestras manos, te oramos que tú nos ayudes a vivir más apegados a ella. Te suplicamos que nos ayudes a ser bíblicos sobre todas las cosas. Y te pedimos, Padre, que no solo pongas disposición de obedecer y de sumisión en nuestro corazón, sino que también te pedimos por nuestros amados amigos que están aquí entre nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, que a ellos tú les muestres algo de la gloria de Cristo, para que lo vean a Él en su majestad y acudan a Él para encontrar la salvación de sus almas. Ten misericordia de ellos. Te lo pedimos que no los dejes ni les abandones en sus pecados, porque te lo pedimos por aquel que murió por viles pecadores como nosotros. Amén.